la realidad. La realidad la podemos conocer de dos maneras. De una manera superficial o con un método científico. El método científico nos va a llevar paso a paso para conocer una realidad con criterio riguroso, con criterio científico. La rigurosidad es la exigencia de racionalidad. Cuando hablamos de racionalidad, nos estamos refiriendo a poner en práctica nuestro pensamiento y entender que vamos a buscar formas creativas, formas inteligentes, la intelectualidad, para dejar a un lado las verdades cómodas. ¿A qué le llamamos verdades cómodas? Bueno, verdades cómodas es cuando conocemos algo y nos quedamos con eso. Es quedarnos en la caverna. Lo importante es encontrar esas cosas nuevas y asociarlas con una nueva calidad de vida. El filósofo no se conforma con respuestas superficiales. Examina cada respuesta y descarta las que no sean profundas. Crítica. El filósofo pone en duda todo el conocimiento cotidiano, lo enjuicia y está abierto al cambio. Eso es lo importante. No tenemos que asumir las cosas tal como nos las dan. La filosofía nos dice, hay que dudar de todo, porque la duda es la que nos permite avanzar, la que nos permite entender el mundo de diferente manera. Busca reinterpretar aspectos de la realidad por medio de la observación y el análisis. La observación es el hecho de observar, ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor y analizarlo. Lo importante es, como les Disculpe, había dicho, licenciado. poner en el conocimiento conocido. ¿Perdón? ¿Será que podría regresar la diapositiva anterior? Disculpe, solo le voy a tomar captura, perdón. La crítica, el pensamiento Gracias. crítico, otra de las características de la filosofía, es construir sus conocimientos en forma metódica para garantizar los fundamentos. Y por supuesto, otra de las características es la universalidad. El mundo podemos observarlo desde dos perspectivas, la perspectiva singular y la perspectiva universal. Singular es desde una opción, una perspectiva muy personal, muy particular. En cambio, la universalidad significa verlo en su amplitud, desde todos los puntos de vista. ¿Cómo podemos tener un ejemplo de esto? Bueno, el universo lo podemos ver desde la perspectiva de una estrella o verlo desde todo el andamiaje de las estrellas. De esa manera podemos tener una perspectiva más amplia. ¿Alguien está hablando? Pregunto si alguien tiene alguna duda. No, licenciado. No, licenciado. Bueno, los filósofos tratan de ofrecer una visión total y universal. Aunque sea un hecho fortuito, se puede llegar a una conclusión universal que descubre un rasgo esencial de la humanidad. Eso es lo importante, ¿verdad? La posibilidad de entender el mundo desde una perspectiva amplia. Y por supuesto, la característica de la praxis.
La praxis es un principio que significa la conjugación entre teoría y práctica. De nada nos sirve tener conocimiento teórico sobre la filosofía. Lo importante es que esa filosofía, esa teoría filosófica la pongamos en práctica. De esa manera tenemos una conjugación armoniosa. Tenemos la posibilidad de entender el mundo, la existencia del ser humano y el universo desde la práctica y desde la teoría. La praxis plantea que la filosofía es una actividad consciente que busca transformar la realidad. El filósofo evidencia las contradicciones del mundo y plantea soluciones racionales para el futuro. Ya lo decía Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Pero de lo que se trata no es de interpretarlo, sino de transformarlo. Bueno, vamos a entrar a ver las ramas de la filosofía. Fíjense que para poder entender las diferentes ramas en las cuales se divide la filosofía, vamos a ver tres preguntas básicas que se planteó Immanuel Kant. Immanuel Kant, un filósofo alemán, quien dijo que para el dominio de la filosofía da origen a preguntas como las siguientes. ¿Qué es lo que existe? ¿Qué se puede conocer? ¿Qué debo hacer? Y parece mentira que esas tres preguntas insignificantes nos permitan adentrarnos al ancho mundo de la filosofía, a conocer las tres grandes áreas en que se divide la filosofía. Y entonces tenemos la filosofía del ser, que está contenida en la pregunta, ¿qué es lo que existe? ¿Qué existe? La filosofía del conocer. ¿Qué se puede conocer? ¿Qué conocimiento existe? Y la filosofía del hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi relación con otros seres humanos a partir de lo que hago? Entonces, a partir de estos tres criterios, vamos a empezar a ver las divisiones de la filosofía. Veamos entonces la primera, la filosofía del ser. La filosofía del ser se construye a partir de la interrogante fundamental. ¿Qué es lo que existe? Ferber la considera la pregunta fundamental de la filosofía. Porque a partir de ahí podemos entender la existencia de todo. La filosofía del ser busca reflexionar sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Sabemos qué es la realidad? ¿Podemos tener acceso a la realidad? ¿La realidad de lo que vemos? ¿Cómo puede definirse la naturaleza? Y en la filosofía del ser se ubican dos disciplinas. Ahí tenemos la metafísica y la ontología. Vamos a ver entonces en principio qué es la metafísica. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad. Incluye la clarificación e investigación de nociones fundamentales como con las que entendemos el mundo. Ahí tenemos el ser. ¿Qué es el ser? La existencia. ¿Qué es la existencia? La realidad. ¿Qué es la realidad?
el objeto, que es el objeto, el sujeto, que es el sujeto, el tiempo, que es el tiempo, el espacio, que es el espacio. Entonces, como pueden ver ustedes, son estas nociones fundamentales las que están relacionadas no solo con la realidad, sino también con la filosofía. La metafísica tiene como fin conocer la verdad más profunda de las cosas. ¿Por qué son lo que son? Y aún más, ¿por qué existen? El ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué existe el ser humano? ¿Hacia dónde va el ser humano? ¿Qué es ser humano? La metafísica estudia lo que no vemos. Un principio fundamental, ¿verdad? La metafísica estudia lo que no vemos. Por ejemplo, las leyes, la ley de atracción mental, las ideas o la religión. ¿Alguien ha visto la religión? No. Lo que han visto es iglesias. Han visto grupos religiosos, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, en fin. Pero la religión en sí, ¿no? Las ideas. ¿Alguien ha visto las ideas? Lo que hemos visto es cómo se concretan las ideas. Las ideas, por ejemplo, permiten la fundación de un partido político. Las ideas permiten desarrollar ciudades. Las ideas permiten construir carreteras. Las ideas permiten inventar una vacuna. Ahí se materializa, pero la idea en sí no. Metafísico es lo que no está, lo que no podemos percibir en el mundo presente. La biología toma la existencia de la vida como punto de partida. ¿Podemos acceder a la biología? No. La biología estudia la vida y la vida la percibimos a partir de un ser humano, a partir de un perro o de un gato, una tortuga o una planta. Pero esas ya son las formas que adopta la vida. La química toma la materia como punto de partida. La metafísica, entonces, define qué es la vida y qué es la materia. La indagación filosófica de la metafísica va más allá de lo físico y de lo sensible. ¿Qué preguntas relacionadas con la metafísica podemos tener? ¿Existe Dios? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Dónde termina el universo? ¿Tenemos alma? ¿Qué es ser y por qué hay algo? ¿Ven? Son preguntas relacionadas con la metafísica. Ahora veamos la ontología. La ontología se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias. Estudia lo que sí es, sí está. O sea, todo lo que vemos, olemos, tocamos, oímos. Entonces, a diferencia de la metafísica, la ontología se encarga de estudiar todo lo que existe, todo lo que podemos ver, tocar, oír. O sea, lo que entra en relación directa con nuestros 5 sentidos o uno de nuestros sentidos.
La lluvia, por ejemplo. La lluvia podemos verlo desde una ventana y la oímos y la vemos. Pero si yo salgo, cuando me cae sobre la cabeza y el cuerpo, la siento. Ahí ya entra el tacto, ¿verdad? Entonces, esto convierte a la ontología en la teoría o estudio sobre lo físico, sobre el mundo en que vivimos. En otras palabras, la ontología estudia la materia. La ontología estudia el ser en cuanto ser. Pensemos en una silla. La ontología estudia la silla en cuanto a qué es silla. Pensemos en un ser humano. La ontología estudia el ser humano en cuanto que es un ser humano. Es la reflexión filosófica que busca entender la esencia más profunda de todo cuanto existe. Su esencia. Se ocupa del análisis, estudio e investigación de la naturaleza del ser, de su existencia y realidad, tratando de puntualizar sus diversas entidades fundamentales y sus relaciones. Es todo aquello, repito, el estudio de la ontología es todo aquello que podemos asociar con nuestros 5 sentidos. Preguntas ontológicas. ¿Existe la realidad? ¿Qué es la materia? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es el espacio-tiempo? ¿Qué hace real un objeto? ¿Existen entidades abstractas como los números? Entonces, estas son preguntas ontológicas. Vamos a ver, estimados alumnos. A ver, díganme, ¿qué estudia la metafísica y qué estudia la ontología? La ontología es todo lo que podemos percibir con los sentidos, licenciado. ¿Cómo no? ¿Y qué más? Y la metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales para la realidad. Ok, muchas gracias. Y Vamos a ver a licenciado, alguien más. perdone que lo interrumpa de nuevo, pero fíjese que hay unos compañeros que quieren ingresar. Ya están ahí. Ya, bueno, gracias. La ¿Alguien metafísica, más? la metafísica estudia lo que no vemos y no podemos sentir, y la ontología estudia lo que sí se puede ver o podemos sentir. ¿Cómo no? Muchas gracias. Vamos a ver a alguien más. Bueno, alguien más que lo diga. ¿Cuál es la diferencia entre la metafísica y la ontología? ¿Su objeto de estudio? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, pero dígame cuál es el objeto de estudio. Se podría decir que tal vez la metafísica tiene como fin conocer la verdad, pero más a profundidad, ¿o no? Bueno, ¿y la ontología? En sala de doctor, la Sí, metafísica son las causas, ¿verdad? ya. Y son las consecuencias de la otra.
Pues fíjense que yo se los planteé de una forma más sencilla. La metafísica estudia todo aquello que no vemos, lo inmaterial. Por ejemplo, la religión, las ideas, el pensamiento. En cambio, la ontología, todo lo que vemos, olemos, tocamos, oímos. ¿Ven? Esa es la diferencia entre una y otra. Bueno, vamos a seguir. La ontología jurídica es la rama de la filosofía del derecho cuyo objeto de reflexión es la naturaleza o esencia misma de ser del derecho. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es el derecho? El derecho procura desentrañar qué hace algo que sea jurídico. Considera el objeto y razón de ser del derecho. Eso es la ontología jurídica. Postula las características que lo hacen único y determinable. O sea, el derecho está relacionado con normas, conductas y valores jurídicos. Y todo eso en su conjunto lo estudia la ontología jurídica. Bueno, vamos a ver entonces la filosofía del conocer. Kant planteaba que se puede conocer. O sea, en términos de conocimiento, en términos de lo que existe fuera de mi mente. A partir de esa pregunta surgen dos grandes áreas. Primero, la gnoseología y luego la epistemología. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Veamos la gnoseología. Es el estudio del origen, naturaleza y límites del conocimiento humano. Busca determinar el alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento en general. Tengamos en mente entonces que la gnoseología está relacionada con el conocimiento en general. Todo tipo de conocimiento está relacionado con la gnoseología. También se le llama teoría del conocimiento. Estudia los diferentes tipos de conocimientos que pueden alcanzarse y el posible problema de la fundamentación de ellos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva decimos que la gnoseología es la teoría del conocimiento y la entendemos como el estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de la ciencia. También le podemos decir que es el campo del saber que trata del estudio del conocimiento científico, del conocimiento humano. La gnoseología se basa en que el conocimiento es una relación entre un sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento. Si yo tengo frente a mí una manzana, yo quiero conocer esa manzana porque quiero ver si está en buen estado. Entonces, esa manzana es el objeto de conocimiento. Y yo, que quiero verla, quiero analizarla, soy el sujeto cognoscente. Yo quiero comprar un carro. Entonces, voy a un predio
y ahí hay un montón de carros. Y empiezo a verlos. Esos carros son los objetos de conocimiento. Yo soy el que quiero ver ese objeto de conocimiento y por lo tanto yo soy sujeto cognoscente. Un sujeto cognoscente es quien estudia un aspecto de la realidad. Lo estudiado es el objeto de conocimiento. Por ejemplo, si alguien examina algo, se convierte en sujeto cognoscente. Ese algo es su objeto de conocimiento. Un objeto puede ser material, seres vivos, o una pintura, o inmaterial, sensaciones, estado de ánimo, ideas. Un psicólogo, por ejemplo, un psicólogo va a ser diferente a un médico, porque el médico va a estudiar el cuerpo del paciente. En cambio, el psicólogo va a estudiar la mente del paciente. El médico sí puede tocar, sí puede auscultar el cuerpo del paciente. A ver, usted dice que no escucha bien y entonces le introduce un aparato en el oído. A ver, diga, ven, eso es material, un objeto material. En cambio, el psicólogo va a estudiar cómo se siente el paciente luego de un asalto. O un sociólogo va a estudiar las ideas predominantes en la sociedad guatemalteca. Eso es inmaterial. En la nociología se ubica la fenomenología, aunque algunos autores la consideran una rama independiente. Entendemos la fenomenología como el estudio de los fenómenos, es decir, de la experiencia de lo que se nos aparece en la conciencia. Estudia la estructura de tipos de experiencia, como la percepción, el pensamiento, el recuerdo, la imaginación o el deseo. ¿Cuáles son los problemas básicos de la nociología? El problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible que el conocimiento sea objetivo? Sin contener opiniones o puntos de vista del sujeto. Fíjense que esta es una pregunta muy importante, porque hay corrientes que nos plantean que el ser humano es incapaz de conocer un objeto en términos objetivos. Porque siempre, dice esa teoría, el ser humano va a valorar las cosas o las va a analizar dependiendo de sus intereses, dependiendo de sus características políticas, sociales o su conocimiento científico. No es lo mismo como un sociólogo va a percibir el desarrollo de la sociedad que un antropólogo. Cada uno de ellos va a analizar la sociedad desde diferentes puntos de vista. ¿El conocimiento puede ser universal o no? Quiere decir esto que si es universal, puede establecer leyes generales, no leyes específicas. Y problemas del origen del conocimiento. El conocimiento se adquiere por medio de la experiencia, sensaciones y lo que se percibe de la realidad, o procede de la razón, deducciones y establecimiento de relaciones complejas entre las cosas. Fíjense que estos dos
estos dos elementos de los problemas del origen del conocimiento nos va a llevar posteriormente a ver la existencia de dos grandes corrientes del pensamiento filosófico. Uno, la filosofía idealista y otro, la filosofía materialista. La filosofía idealista nos va a decir que todo procede de la razón, de la idea. La filosofía materialista nos va a decir que todo depende de la experiencia, de las sensaciones que experimentamos a partir de nuestros sentidos. Pero eso va a ser después. Bueno, eso que vimos es la gnoseología. Ahora ya veamos con epistemología. Esta disciplina se concentra en el conocimiento científico. Esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? La gnoseología estudia todo tipo de conocimientos. La epistemología se centra, le interesa. Su leitmotiv es el conocimiento científico. Por eso también se le llama teoría de la ciencia. Se ocupa de la definición del saber. Trata de los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y significado. El conocimiento científico es una forma superior del conocimiento. Y esa es la diferencia entre la gnoseología y la epistemología. Porque la gnoseología va a entrar a conocer todo tipo de conocimiento. En cambio, la epistemología única y exclusivamente el conocimiento científico a través de un método de investigación científica. Es científico porque quien lo produce no es cualquier persona, es un investigador. En cambio, la gnoseología sí lo puede desarrollar cualquier persona. A la epistemología le interesan los efectos que producen los fenómenos y las causas para explicar racionalmente su comportamiento y estructura. La epistemología se relaciona con el conocimiento científico, investigaciones científicas, leyes, principios e hipótesis relacionados. Para que tengan una idea, ustedes llevan, bueno, en el primer semestre llevaron teoría de la investigación y ahora van a llevar métodos y técnicas de investigación social. Pues bien, cuando hablamos de epistemología, esta está relacionada con los métodos y técnicas de investigación social. Porque en métodos y técnicas de investigación social les van a enseñar una metodología científica y les van a decir que para poder desarrollar una investigación académica, ustedes necesitan desarrollar una metodología científica. Eso está relacionado con la epistemología. ¿Ven la diferencia? En la epistemología se incluyen estas preguntas. ¿Qué es lo que decimos? Filosofía del lenguaje y reflexión sobre la relación entre lo que conocemos y lo que comunicamos. Fíjense que hay una diferencia entre lo que conocemos y lo que comunicamos. No siempre comunicamos lo que sabemos. A veces nos quedamos cortos en nuestra comunicación. Y la segunda pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Se puede llegar a conocer la verdad en su totalidad o no? ¿Se pueden establecer criterios para saber cuándo podemos tener por verdadera una cosa? Eso también es otro dilema filosófico.
Porque hay corrientes que nos dicen es imposible acceder a la verdad absoluta. A la verdad solo podemos llegar en forma relativa. Porque además existen muchas formas de entender la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Alguien tiene la verdad absoluta? ¿O cada uno de nosotros maneja una forma de verdad que nos conviene? Y por eso decimos que es verdadera. Y otros van a decir exactamente lo mismo. Esta es la verdad, porque les conviene. ¿Ven? Entonces, son cuestionantes filosóficas. Bueno, pregunto si hay alguna duda en torno a la filosofía del conocimiento, gnoseología y epistemología. Todo claro, gracias. Entonces vamos a entrar a ver la filosofía del hacer. Kant cuestiona, ¿qué debo hacer? Se refiere a reflexiones sobre el accionar humano y agrupa las siguientes disciplinas. Ética. Trata de explicar el porqué de las acciones humanas y estudia la moral. Cuando hablamos de ética, estamos hablando entonces, a diferencia de las otras dos ramas de la filosofía del ser y del conocer, en que la filosofía del hacer está vinculada a la forma en que nos relacionamos entre seres humanos. ¿Cómo es que yo ejerzo una actitud ética o no ética? Es en la forma en que actúo en relación a otro ser humano. Si lo engaño, si lo estafo o si lo trato en forma considerada. ¿Cuándo digo yo que actúo en forma ética? Cuando respeto los derechos humanos. Cuando vendo algo al precio justo. Cuando no le echo agua a la leche. O cuando doy una libra de arroz o de frijol cabal. Es una cuestión ética. O cuando actúo en términos de abogado sin hacer trampa. Entonces, ética va a estar íntimamente relacionado a la forma en que yo establezco relación con otros seres humanos. Y la ética estudia la moral. La moral está relacionada con las costumbres de la sociedad. Son cuestiones impuestas. La sociedad nos define qué es bueno y qué es malo. Y de ahí vamos a entrar a ver que existe la diferencia entre moral y la ética propiamente dicha. Ética en el sentido de la deontología. Cuando una persona define su relación con otro ser humano en términos profesionales. Ustedes van a conocer entonces más adelante la deontología jurídica, así como existe la deontología de la comunicación, la deontología del ingeniero. ¿Cómo se comporta el profesional de la salud en relación a sus clientes? ¿Cómo se comporta el profesional de las ciencias jurídicas en relación a sus clientes? Eso es la ética. Ahora, la axiología. La axiología son el conjunto de valores que yo tengo. ¿Y por qué están regulados los valores? Están regulados a partir de mi familia. Mi familia me inculca valores que a su vez los ha tomado de la sociedad. ¿Qué tipo de valores existen? Bueno,
existen la solidaridad, existe la veracidad, existe la honradez y otros valores. Y también existe antivalores, pero todo va a estar relacionado con mi conjunto de valores que me ha proveído mi familia y mi entorno. ¿Cuál es mi entorno? Bueno, mi entorno es mi familia, son mis amigos, es la educación que yo tuve en el colegio o la escuela, en el instituto y en la universidad. La religión, cómo me ha formado la iglesia a la que asisto. Todos esos elementos entonces tienen un carácter social. Entendemos entonces que la axiología va a analizar los valores que tiene una persona en función social. Y por último tenemos la estética. La estética está relacionado con la belleza, con el arte. ¿Cómo asumo yo mi relación con el arte? Yo puedo ver una pintura. Por ejemplo, una de las pinturas más famosas de todos los tiempos es la Gioconda, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Cuando decimos la Mona Lisa, me imagino que todos ustedes saben de qué estoy hablando. Alguien le puedo preguntar, ¿y qué te parece la Mona Lisa? Ah, me gusta. Otro, no, no me gusta, es muy oscura. Pero esos son criterios superficiales. La estética no va a estar en función de aspectos superficiales de me gusta o no me gusta, sino va a reflexionar sobre esa obra de arte y lo va a hacer en términos estéticos, en términos de ubicar la obra históricamente en la sociedad en cual se desarrolló, qué quiso representar el autor, cómo se observa la obra en términos de movimiento pictórico al que pertenece. Todos esos elementos entonces tienen mucho que ver con la estética, que es una forma de representación de la filosofía del hacer. ¿Bien? Entonces, tenemos que la filosofía se divide en tres grandes áreas. Tenemos la filosofía del ser. La filosofía del ser nos va a llevar a la metafísica, que estudia todos aquellos elementos inmateriales. Inmateriales en el sentido de que no los podemos ver, no están relacionados con nuestros sentidos, son como las ideas. Y la ontología está relacionada con todos los elementos que sí están en íntima relación con nuestros 5 sentidos o uno de los sentidos. Podemos ver, tocar, oler. Pasamos a la filosofía del conocimiento. Ahí tenemos la gnoseología, que es la filosofía que está relacionada con el conocimiento en su conjunto, y la epistemología, que está relacionada con el conocimiento científico. O sea, la epistemología se va a diferenciar de la otra porque es muy selectiva. Se encarga única y exclusivamente de llevar un método para extraer una verdad dependiendo de haber desarrollado un método científico para analizar el fenómeno. Y por último, tenemos la filosofía del hacer, que está integrada por la ética. ¿Cuál es mi relación con otros seres humanos? ¿Cómo me comporto yo en relación a otros seres humanos? La axiología, que es el análisis de los valores que yo tengo
los cuales han sido inculcados a partir de mi círculo cercano, que es la familia, mi entorno familiar, social, la iglesia, el área eh, de conocimiento educativo. Y por último, tenemos la estética. ¿Cuál es mi conocimiento en relación a la belleza y el arte? Esas son las tres áreas que vimos. Vamos a ver, estimados alumnos. ¿Qué dudas tienen? A ver, Keila. Licenciado, yo había escuchado que usted había mencionado en la ética algo acerca de las profesiones, pero no logré captar muy bien esa parte que mencionó entre los ¿De las médicos, qué me dijo? de las profesiones. En la ética usted mencionó algo sobre los médicos, entonces no pude captar bien esa parte. Ah, sí, es que miren, lo que le explicaba es que la ética es el conjunto de valores que tenemos en relación a otros seres humanos, cómo nos comportamos. Y dentro de la ética está la moral y la ética propiamente dicha. La moral son normas que establece la sociedad, de las cuales nosotros no podemos sustraernos. Porque si nos sustraemos a las normas morales que establece una sociedad, entonces vamos a tener sanción, una sanción social. Y la ética propiamente dicha, que es la que está relacionada a mis valores personales en relación a otros seres humanos. Y la ética en este sentido está relacionada con la deontología. La deontología son los principios que tiene una persona en relación a su profesión. Por eso explicaba que existe la deontología médica, la deontología jurídica, la deontología de los antropólogos, etcétera. Y, por ejemplo, la deontología jurídica o la deontología de los abogados, pues va a ser cómo establezco mi relación con mis clientes, cómo los atiendo, ¿verdad? Voy a ser un abogado ético o voy a ser un abogado que no es ético. Eso es lo que necesito. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Es acerca de la verdad, doctor, cuando mencionó en la epistemología, ¿no? Si se puede llegar a la verdad con el conocimiento científico, ¿verdad? O solamente se puede descubrir algunos elementos, ¿verdad? Exactamente, sí. Por eso les digo que existen corrientes que nos señalan que, por supuesto, a través del método científico podemos llegar a conocer la verdad. Pero ¿será que es una verdad absoluta o es una verdad relativa? Siempre nos quedamos con la duda, ¿verdad? Entonces, lo, lo que se recomienda en estos casos es entender que la verdad quizá no la podamos tener en su conjunto, porque la verdad va a estar integrada por los fragmentos de verdad que cada uno de nosotros tenemos. Y en la medida en que tengamos una mayor capacidad de ética en el desarrollo de una investigación científica, que no la acomodemos a nuestros intereses, vamos a poder acercarnos a la verdad. Ese es el criterio en general. No sé si le respondí.
Gracias, doctor. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, estimados alumnos, entonces, a ver, Paula. Disculpe, doctor. Solo, ¿a qué se refiere cuando se habla de jerarquía en lo de axiología? Yo no dije axiología, bueno, tal vez está en la presentación, déjeme ver. Ajá. Así, lo que sucede es que cuando usted tiene, me imagino, valores, ¿verdad? Valores, honradez, solidaridad, puntualidad. Y dentro de esos valores usted jerarquiza cuáles son más importantes. O sea, jerarquizar quiere decir que usted algunos valores los considera que son más importantes que otros. Por ejemplo, entre la puntualidad y la sinceridad, la honradez, ¿cuál cree usted que tiene más valor? La sinceridad. La sinceridad. Otro diría la honradez. Claro. Sí, yo digo Entonces, la honradez. sí, entonces, eso es la jerarquía que usted está dando a los valores, ¿comprende? Ya, como priorizar y ordenarlos, ¿verdad? Exacto. Usted prioriza, dentro de sus valores, usted prioriza. Y probablemente no siempre sea así, sino en cada circunstancia Ujú. va a creer que un valor es más importante que otro. Sí, sí, dependiendo de la situación, ¿verdad? Lo que uno está afrontando, ya prioriza Sí, los valores que tiene que aplicar. sí, por ejemplo, supóngase que en Guatemala haya un gran huracán y entonces hay que ir a ayudar a los damnificados. En ese momento, ¿cuál es el valor más importante? ¿La honradez, la sinceridad o la solidaridad? La solidaridad. Exactamente. Entonces quiere decir que en ese momento usted va a jerarquizar la solidaridad sobre los otros. Ok, muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿alguien más? Licenciado, buenas tardes. Solo un comentario. Fíjese que me quedó bien claro la diferencia entre nociología y epistemología. Derivado que me habían dicho que era lo mismo, solamente que era el origen, que una era francesa, de origen francés, pero ahora ya entendí que específicamente hay una que estudia la teoría Bueno, científica, ¿verdad? Del conocimiento. exacto, sí, Sí, gracias. así es. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo acá y nos vemos el próximo viernes. Les deseo feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Feliz tarde.